¿Cómo se transita el camino del duelo? Es una pregunta increíblemente difícil. Bueno, el libro El dolor no es para siempre, de Arnaldo Pangrazzi, explora una respuesta bien poderosa: los grupos de ayuda mutua. Hoy vamos a desglosar cómo funcionan estas comunidades y cómo ofrecen una vía para sanar después de una pérdida, y para transformar ese dolor en conexión. El autor empieza con una frase del psiquiatra Colin Murray Parks que lo resume todo, ¿no? El dolor es el precio que pagamos por amar. Es una verdad universal. El duelo y el amor van de la mano. Y tener esto claro es la clave para entender todo el proceso de sanación que vamos a explorar. Bien, nuestro recorrido va a seguir 5 pasos. Vamos a empezar sintiendo ese aislamiento del dolor, para luego descubrir cómo se puede sanar en grupo. Veremos por qué contar nuestra historia es tan poderoso, cómo es el viaje dentro de un grupo, y al final, cómo se da esa transformación de persona herida a una que ayuda a sanar a otros. Ok, empecemos por el principio. Perder a alguien que queremos muchas veces nos hunde en un aislamiento profundo. Es una de esas experiencias que, aunque le pasa a todo el mundo, se siente terriblemente solitaria, como si nadie, de verdad nadie, pudiera entender la dimensión de ese vacío. Y esa sensación de soledad se complica todavía más por una resistencia a buscar ayuda. A veces uno piensa, ¿para qué hablar? Las palabras no me lo van a devolver. Otras veces es el pudor, la vergüenza de mostrarse tan vulnerable. El resultado es que muchas personas se quedan ahí, atrapadas en su propio dolor, en silencio. Pero frente a ese aislamiento hay una alternativa muy potente. Los grupos de ayuda mutua son como un puente. Ofrecen una solución que nace de la comunidad, un lugar donde el dolor, cuando se comparte, empieza de a poco a transformarse. A ver, es súper importante entender esto. No estamos hablando de una terapia clínica con un profesional. Para nada. Es una metodología comunitaria que se basa en la reciprocidad, en el dar y recibir. La idea de fondo es que la propia experiencia compartida es una fuente de sabiduría y de sanación. Y en estos espacios pasa algo increíble. El grupo se convierte en una especie de segunda familia. Es un lugar seguro, donde la gente se siente acogida, aceptada, sin que nadie la juzgue. Esto no solo ayuda a aliviar la soledad, sino que también hace que nazcan nuevas amistades y un sentido de pertenencia que se había perdido. Muy bien, pero ¿cómo funciona esto en la práctica? ¿Cuál es la magia? Bueno, el verdadero motor que mueve la sanación en estos grupos es algo que parece simple, pero es profundamente transformador: el acto de contar la propia historia. La idea es muy poderosa. Cuando narramos, intentamos ponerle algo de coherencia al caos que nos dejó el dolor. Es un esfuerzo enorme por encontrarle sentido a cosas que de repente se sienten como un accidente sin pies ni cabeza. Y ojo, hay que aclarar algo que es crucial. Esto no se trata de inventar cuentos o fábulas, para nada. El poder de la narración en estos grupos viene de la autenticidad, de compartir las experiencias como fueron, como se vivieron, sin filtros. Pensemos que los recuerdos son como piezas de un rompecabezas esparcidas por todas partes después de una gran pérdida. Bueno, al contar la historia, esas piezas fragmentadas empiezan a juntarse. Se empieza a construir un relato que le da forma y sentido a todo eso que estaba disperso. Y esto nos lleva a la idea más increíble de todas. La persona que narra no es que solo busque un sentido, sino que lo crea en el momento en que está contando su historia. Al compartirla con otros, la propia vida empieza a tener un nuevo significado. Ahora que ya entendemos el por qué, el motor de todo esto, veamos el cómo. ¿Cómo es realmente este viaje de sanación dentro de un grupo? Vamos a explorar un poco los objetivos y los temas que se suelen tratar. El proceso dentro del grupo sigue un camino bien claro, de 6 etapas. Todo arranca rompiendo esa soledad, creando comunión. Después viene la catarsis, esa liberación tan necesaria del dolor. Luego se aprende, se comparten herramientas, se recupera la confianza y al final llega la transformación, para poder volver a la vida, pero con una nueva fortaleza. Y para que esto no quede en el aire, aquí vemos algunos de los 21 temas que se proponen en las sesiones. Las conversaciones son profundísimas, van desde los recuerdos y la tristeza hasta cosas tan complejas como la culpa, cómo cambian las relaciones familiares o incluso cómo encontrar una nueva misión en la vida. También es bueno saber que hay 2 tipos principales de grupos. Están los homogéneos, donde todos comparten un tipo de pérdida muy similar, y los heterogéneos, donde las experiencias son más diversas. El libro aclara que, más allá de las diferencias, los 2 modelos funcionan y son caminos totalmente válidos para sanar.
Y así llegamos a la última etapa del viaje. La más esperanzadora, diría yo. Es ese momento en que el dolor personal deja de ser solo una herida y se convierte en un recurso para poder ayudar a otros. Aquí está la esencia de la reciprocidad. Cada persona en el grupo descubre que, incluso sintiéndose vulnerable, tiene algo valiosísimo para ofrecerle al resto. La línea entre el que ayuda y el que es ayudado se borra, porque todos son las dos cosas al mismo tiempo. Y esto es fundamental. El dolor no se va, no se borra, se integra, se transforma. Esa experiencia de sufrimiento se convierte en una nueva fuente de empatía, en sabiduría de vida y, como dice el autor, en una capacidad más grande para amar. Eso sí, el objetivo del grupo no es que la gente se quede ahí para siempre. La metáfora es perfecta. Es un puente para cruzar, no una casa para vivir. Es un espacio de transición, pensado para darle fuerza a sus miembros para que puedan retomar su camino en la vida. El libro de Pangrassi nos deja con esta reflexión final que es muy potente. Nos invita a pensar en el potencial que tiene la comunidad para transformar el dolor y para convertir una de las experiencias más duras de la vida en una verdadera fuente de crecimiento, de conexión y sobre todo de esperanza.